Hola, muy buenas a todos y todas. Soy Nacho y esto es Podemos Comentar. Estamos una semana más, estoy una semana más con vosotros para hablar, discutir, visibilizar todas aquellas emociones, sentimientos, cosas que no se suelen mencionar en redes sociales. Y creo que hoy vamos a dar precisamente en uno de esos temas que no se suelen mencionar tanto, ¿no? Que es la muerte y el duelo. Eh, Antes de presentar a nuestra invitada, quería tener un recuerdo y mandar un abrazo súper fuerte a Irene. Irene, te echo mucho de menos. Sé que estás aquí, pero o sea, como un fantasma. Tu presencia está aquí, vamos, que te tengo aquí, te voy a agarrar de la mano durante todo el programa porque sé que estás aquí y sé que como todo el mundo vais a disfrutar muchísimo de este programa con una invitada que probablemente algunos de vosotros la reconoceréis. Estuvo con nosotros la pasada temporada hablando de cómo es ir al psicólogo y si no lo habéis visto tenéis que ir a verlo. Pero centrémonos en el tema de hoy que es, como he mencionado, la muerte y el duelo. Y tenemos con nosotros, tengo el orgullo de presentar, porque la amo y la quiero muchísimo y la respeto, ella es Romina. Romina, bienvenida de nuevo, podemos comentar. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay, Nacho, muchísimas gracias a ti por invitarme, por contar conmigo y por recibirme siempre con tanto cariño. Ay, es un lujo, de verdad. Bueno, para muchísimas personas seguramente eres una cara muy conocida. Si estuvieron siguiendo, podemos comentar, en la temporada pasada estuviste con nosotros hablando de un tema muy básico, pero muy, muy esencial, que era cómo es ir al psicólogo, ¿no? Probablemente, bueno, yo veo de los primeros, es uno de mis programas favoritos, así que muchas veces intento recuperar y escuchar porque ayuda mucho. Muchas gracias. Sí, los tabúes de ir al psicólogo, estuvimos hablando Mm. de eso, precisamente, es verdad, y qué importante y necesario es, y más hoy la gente también lo va a tener más claro después del tema que vamos a hablar. Real, es verdad. Y mira, me he apuntado unas notas porque te quería presentar, pero no quería olvidarme de nada, porque eres muchísimas cosas. Me he apuntado que eres psicóloga, coach, terapeuta transpersonal, instructora de mindfulness, maestra de Reiki, entre seguramente muchas más cosas, pero hay dos que también quería destacar mucho, que eres divulgadora a través de tu canal de Spotify llamado Café con Romy, que recomiendo a todo el mundo que lo siga y que además, si siguen ya la cuenta que podemos comentar, hay un link que les dirige a tu canal. Y por otro lado, eres autora de un libro que me acuerdo que hablamos en tu programa y que, por cierto, lo tengo aquí porque me lo Wow. compré y lo estuve leyendo el año pasado, que es Programa para dejar de sufrir ansiedad. Y bueno, es un libro, bueno, seguramente tú a lo mejor lo puedes explicar, contiene muchos ejercicios. La verdad que aquí parte de mi vida del año pasado, mis pensamientos están y me ayudan muchísimo. Ay, Nacho, te agradezco un montón que hayas comprado mi libro y que te haya gustado además, ¿no? Porque era mi objetivo que a la gente le guste, que le ayude, que aplique los ejercicios y que vea cómo aplicando los ejercicios de la psicología se puede estar en calma y se puede superar la ansiedad. 100%. Y si cualquier persona necesita ayuda o quiere a lo mejor tener más información, pues me podéis escribir a mí, podéis dejar algún comentario o directamente, si queréis contactar con Romy, pues os podemos dejar su contacto y de verdad, un libro muy imprescindible, al menos en mi vida del año pasado. Nacho, tomate un montón. Pues nada, Romy, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Probablemente ya mucha gente sabe de lo que vamos a hablar, porque este programa durante esta semana ha sido promocionado y es que vamos a hablar de un tema que seguramente, dependiendo de la persona que nos vea y en el momento que nos vea, le afectará o lo mirará de una manera determinada, lo escuchará de una manera muy particular, ¿no? Cada persona lo verá y lo irá diferente, que es el tema del luto. Cómo es pasar el luto, ¿no? Tuvimos una conversación inicial, bueno, a través de un programa que tú hiciste en tu canal de Café con Romy, que es hablar sobre la muerte. Y ese es un concepto que también quiero integrar en este programa y hablar, ¿no? Tanto de la muerte como del luto. Y luego al final del programa también tener un espacio quizás más personal o hablando de experiencias propias sobre el más allá, ¿no? Que hay más allá de la muerte, tanto a lo mejor lo que creemos que nos puede pasar a nosotros, pero también desde la parte de la persona que se queda aquí, ¿no? Y que tiene que despedir a esa persona. Mm.
totalmente. Además, es un tema que no se habla casi, ¿eh? Aquí en Occidente Mm, se obvia mucho y es un tema muy importante. Por eso creo que es muy necesario lo que estás haciendo tú hoy conmigo, lo que hice yo el otro día con un directo y con el Spotify. Creo que es imprescindible que empecemos a hablar de la muerte y no mm, hacer ver que no existe y que somos eternos y todo esto. mm. Quería empezar hablando de la muerte con una frase tuya que dijiste en tu programa de Café con Romy, que dijiste, la muerte es una parte de la vida. Y puede parecer muy incoherente decir muerte y vida en la misma frase, pero es verdad, ¿no? ¿Querrías comentar un poco esa frase? Sí, es cierto. Es decir, todos estamos vivos y como todos estamos vivos, significa que todos nos vamos a morir. Entonces, Mm, cuanto antes lo asimilemos, mejor, pero no para amargarnos la vida, sino todo lo contrario, para disfrutarla, para darnos cuenta de lo rápido, ¿no? Que se va todo, de lo efímero que es la vida. Somos instantes y no nos damos cuenta, Nacho. Entonces, claro que la muerte forma parte de la vida, porque si no has nacido, no te puedes morir. Pero si estamos vivos, que todos los que estamos escuchándonos se supone que estamos vivos, entonces eso significa que nos vamos a morir y mm, tenemos que asimilarlo lo antes posible. Pero mm. como te digo, Nacho, no para vivir amargados, sino para disfrutar de Lo este instante, porque la vida es muy efímera. Sí, bueno, seguramente hay una persona que nos está escuchando, Irene, que por cierto, la echamos muchísimo de menos y que seguramente nos tocará pronto. Pero ahora mismo me estaría mirando, estoy seguro aquí, si estuviese conmigo, y los dos estaríamos pensando en, pues eso, en una persona, en un invitado que tuvimos en Podemos Comentar, que tristemente nos dejó, pero que su mayor lección fue disfrutar la vida, disfrutar el momento, ¿no? Porque la vida puede ser a veces más corta, ¿no? De lo que pensamos y que por eso hay que disfrutarla al minuto, en el momento. Mm, Sí, totalmente. Un besito muy fuerte para Irene. Y lo que tú dices, Nacho, no nos damos cuenta porque a veces, como por ley de la naturaleza, se mm, supone que uno tiene que nacer, luego está la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez y a la muerte. Eso es lo natural. mm, Pero en realidad todos los que estamos aquí sabemos cuándo hemos nacido, pero no sabemos cuándo nos va a tocar irnos. claro. No lo sabemos. Mm. Esa es la Y realidad. sí, porque damos por hecho, ¿no? De que la muerte llega al final de nuestra vida y que ese final de nuestra vida va a suceder en mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero también hay fallecimientos, ¿no? Muertes inesperadas, tanto eh, por una enfermedad corta o larga, como por ejemplo estoy pensando en un accidente, ¿no? Y creo que la sociedad tanto a nivel de educación como incluso dentro de las familias, no nos prepara, ¿no? Para quizás ninguna de las dos tipos de muerte, ¿no? Tanto la muerte que sabemos que va a llegar a algún momento, por ejemplo, la de nuestros padres, en el momento, etcétera, o esa muerte inesperada, ¿no? ¿Cómo deberíamos de prepararnos para ambas situaciones? Sí, mira, como te imaginas, Nacho, es muy diferente pues una muerte inesperada de una muerte en la que el familiar se va apagando, ¿verdad? Mm, Bueno, yo en mi caso, Nacho, luego hablaremos un poquito más, pero yo he vivido las dos, una muerte inesperada totalmente y una muerte en que la persona, aunque fue muy rápida también, pero te da tiempo como a despedirte, por así decirlo, y es muy diferente la recuperación de una que de la otra. La recuperación de la muerte inesperada de alguien cuesta bastante más. Entonces, ¿cómo la afrontamos? ¿No me preguntabas? mm, Lo más importante es dándonos cuenta desde ya, lo que te decía, que todos nos vamos, que esto pasa. Entonces la afrontamos cuando vivimos sabiendo que la vida es un regalo, que todo es un regalo y que todas las personas que nos rodean son regalos también. Entonces creo que lo más importante es para poder afrontar desde ya, darnos cuenta que todos nos vamos, unos antes, otros después, pero que aquí no se queda nada, como decía también el coach del equipo, de mi equipo, Alcla, que se llama Álvaro, es como un viaje esto es como un viaje, estamos viajando. Entonces, cuando somos conscientes de que esto no es nuestro verdadero hogar, yo creo que es cuando mejor podemos afrontar una muerte, Nacho. mm. Em, Me gusta mucho la frase, ¿no? Tenemos que considerar a las personas, ¿no? Como un regalo que tenemos, ¿no? Y que tenemos que disfrutarlas lo máximo tiempo posible, ¿no? Muchas veces creo que damos por sentado que las personas están allí,
siempre pienso en los padres, ¿no? En plan, siempre la típica frase de siempre di a tu, a tu madre, a tu padre te quiero, ¿no? Pero, pero como que siempre pensamos involuntariamente, bueno, se lo puedo decir mañana, ¿no? Porque va a estar ahí esa persona. Quizás hay que hacer ese ejercicio, ¿no? De conciencia, de decir, em, tengo que disfrutar, tengo que estar en esa persona en ese momento, ¿no? Es lo que dices tú, con el pensamiento, con, con la sensación de que puede irse, ¿no? Y que la vida tiene un límite. Y creo que sí, que hay que tenerlo siempre en mente, eso. Sí, hay que ser conscientes. Y fíjate, Nacho, te digo una cosa, yo he ayudado a mucha gente, no hablo de pacientes ya, hablo también de amigos, em, cuando me han contado algún conflicto, diciéndoles, pues, sabes que tu padre se puede morir, ¿no? Y te miran mal, como diciendo, qué bruta eres, ¿no? Y yo les digo, no, no, o sea, yo tengo mi lema, y esto fue desde que mi padre se fue, que por suerte yo la conciencia sí que la tenía tranquila porque no estaba enfadada con él, pero podría haberlo estado, ¿eh? Porque yo no era consciente de que mi padre con 64 años se me iba a ir. Entonces, yo tengo mi lema, Nacho, desde que pasó esto, de nunca, aunque pueda estar enfadada con alguien, nunca retirarle un saludo, nunca darle un beso cuando se va, porque esa persona se puede ir, ¿no? De hecho, mi padre habló conmigo un viernes a las 4 de la tarde, todo bien, ¿no? Lo típico de qué tal, no sé qué, vale, mañana te os llamamos, a ver si nos vemos este finde, y me llamaron a las 12 de la noche que se había muerto de un ataque al corazón. Entonces, esto sucede. Entonces, esto sucede. Imaginaros que yo hubiera estado enfadada con él, que me hubieran peleado, que no le hubiera cogido el móvil porque, ay, qué pesado mi padre. Pues claro, creo que esto lo tenemos que pensar todos. Y esto me decía también, ¿no?, una amiga a la que quiero mucho, de yo, Romy, que mi madre es muy pesada. Dice, pero desde que tú me contaste lo de tu padre, que te llamaba 4 veces al día y que lo echabas de menos sus llamadas, siempre que me llama le cojo el móvil, me decía, ¿no? Pues es verdad, porque no sabemos cuándo va a ser la última vez que vamos a hablar con alguien, no lo sabemos. Sí. 100%. Hay que intentar hacerlo. O sea, yo sé que muchas veces fallo y que muchas veces hablo con mi madre y al final no le digo suficientemente te quiero, ¿no? Pues al final, pues bueno, mientras que hay que tenerlo en mente y seamos conscientes de ello, creo que es importante. Em, la muerte tiene un significado muy negativo, ¿no? Y creo que hay que hacer ese ejercicio de intentarlo normalizarlo, ¿no? Y como dices tú, que sea un paso más de la vida. Que cuando ocurra es porque tenía que ocurrir, ¿no? Como nacemos, como crecemos, ¿no? Damos por hecho esas cosas, ¿no? Pero no, la muerte probablemente, quizás por una influencia quizás cultural, ¿no? O de la religión, ¿no? Como que la muerte es el final, ¿no? Y de eso y de eso hablaremos más tarde. Em, pero sí, tiene ese sentido, siempre ese significado de lamento, de tristeza. Y, y probablemente ahí es donde empieza el duelo, ¿no? Am, Cuando esa persona se va y hay que hacer esa despedida. Y te quería preguntar para ti qué es el duelo, porque esto es una cosa que realmente me he dado cuenta hace poco. En español, en el idioma español, tenemos la palabra de hacer el duelo, ¿no? O hacer el luto, ¿no? Pero aquí en inglés sí que existe un verbo para ello, para pasar el luto, que se llama grieve. Y me acuerdo que la primera vez que me lo dijeron yo no tenía ni idea de ese significado. Y le pregunté, ¿qué quieres decir? O sea, no entiendo esa palabra, ¿qué es? Y me dijo, bueno, ese proceso de intentar asimilar la pérdida de alguien, de llorar si te hace falta, como que tenía un significado muy completo y muy extenso. Y me acuerdo de decirle yo a esa persona, pues en mi idioma no tengo un verbo para eso, tengo como una acción, ¿no? Que es hacer el luto o pasar el duelo, ¿no? Pero ¿qué significa el duelo? ¿Qué significa el luto? Claro. Sobre todo la palabra duelo en español viene de dolor, ¿no? O sea, tengo que Sí. pasar este dolor, atravesarlo. Y resulta que estamos viviendo en un país que queremos que todo sea, yo hablo de mi experiencia, que queremos que todo sea maravilloso, felicidad, alegría, y no queremos sufrir, ¿no? Al revés, a la mínima que tenemos un dolorcito o, ay, es que no me encuentro muy bien, estoy triste, ¿qué hacemos corriendo? Recurrimos a los fármacos para anestesiarnos. Entonces yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Que o sea, estoy vivo. Como estoy vivo, va a haber momentos de muchísima alegría, por supuesto, pero va a haber momentos de mucho dolor, duelo.
Entonces, como estamos vivos, vamos a tener momentos de alegría y vamos a tener momentos de sufrimiento. Y tenemos que aceptarlos. Y el duelo, en realidad, en vez de anestesiarlos, lo que tenemos que hacer es atravesarlo, porque es la única manera de sanarlo. Pero claro, para llegar a este punto, lo primero es darnos cuenta que es un poquito lo que decíamos antes, ¿no, Nacho? Que tampoco estamos preparados para afrontar la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para afrontar un duelo si no nos enseñan, por lo menos en Occidente, en Oriente sí, ¿eh? Si no nos enseñan a afrontarla? O sea, no hablamos de la muerte, es lo que tú decías, lo evitamos. Incluso hasta hace poco, los niños se les ocultaba que se les había muerto el abuelo, por ejemplo, o que se les había muerto un animalito, ¿no? El perrito de la casa. Se les decía, "Ah, no, es que el perrito se lo ha llevado no sé quién, o no, tu abuelo que se ha ido de viaje muy lejos". Y eso es un grave error, porque lo que decíamos, la muerte forma parte de la vida. Entonces tenemos que empezar a normalizarla. Cuando murió mi madre, por ejemplo, Nacho, mis hijos tenían 4 y 5 años y ellos al tanatorio, vinieron a despedirse. Y sé que mucha gente seguramente los miraría como diciendo, ala, a esta cómo se le ocurre traer a los niños a este sitio. Pues claro que sí, y le hicieron un dibujito de despedida y le dieron un beso. Claro que le dieron un beso a la abuela, porque es normal, porque se ha muerto, ¿sabes? O sea, no es de golpe ahí como un vacío que dejan y que a mí me ha pasado, incluso Nacho, con algún paciente que me ha contado que se le ha muerto un hermano cuando era pequeño, pues a lo mejor un paciente de 50 años, que se le ha muerto un hermano y que no se lo han dicho. A quien no se lo han dicho, que se ha enterado por cosas que oía, ¿no? Pero que veía a la gente llorar, a su madre llorar, su hermano que no aparecía por ningún lado, y luego decirle, no, no, porque se ha ido de viaje. O sea, esto es muy fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un duelo si ni siquiera entendemos lo que es la muerte? No, no nos educan para ello. Entonces, fíjate, incluso se me ocurre, Nacho, que aquí en España, no sé cómo es en Londres, pero en España cuando se te muere un familiar, tienes 2 días, te dejan 2 días sin ir a trabajar. 2 días. Eso es lo mismo que te dejan por una mudanza que si yo me mudo, vivo en Barcelona y me mudo en los alrededores, me dan 2 días. O sea, da la misma importancia a que si te muere un familiar a una mudanza. O sea, para que veas, ¿verdad? Y hablando del duelo, de lo que tú me decías, como no estamos preparados, la gente muchas veces no sabe ni qué decir cuando se le muere a alguien, un ser querido. No lo saben. O sea, yo me lo he encontrado, de gente que me dice, Romy, es que no sé qué decir porque se ha muerto tal persona, no sé si ir al tanatorio, porque qué les digo, ¿no? O personas al revés, que se les ha muerto alguien y me han dicho, Romy, estoy muy enfadada porque me enganito, me engañita, no me ha dicho nada. Y yo sé que esas personas no han dicho nada muchas veces porque no saben ni qué decir. Entonces, es importante primero, antes de hablar del duelo, quería matizarte esto, Nacho, para primero tenemos que ser conscientes de que la muerte existe, de que nos vamos a morir en cualquier momento y dejar de obviarla, ¿no? Eso es lo más importante. Y luego lo segundo, ¿qué es el duelo? Que la palabra viene del dolor. Bueno, pues es el proceso psicológico al que nos vamos a tener que enfrentar ante una pérdida. Esto no va a ser solamente una pérdida de una muerte, sino de cualquier otra cosa, pero en realidad es un proceso por el que vamos a pasar de dolor y asimilación. Eso es lo que es el duelo en psicología, Nacho. Asimilar que esa persona ya no está ahí. Y no solamente la persona, estaba pensando también en experiencias, en recuerdos, ¿no? En viajes que no van a volver a pasar, ¿no? Y es donde tenemos que realizar ese ejercicio de asimilación, ¿no? Sí. Has mencionado muchas cosas. Voy a intentar seguir, pero me gustaría también volver atrás en algunas cosas que he mencionado porque también quería compartir mi experiencia. Em, cuando hablamos, pues eso, del duelo, que has dicho bien la palabra dolor, em, el dolor necesita, bueno, o implica llorar. Necesitamos llorar para iniciar esa etapa de duelo. ¿Cuánto debe de durar un duelo si es que si tiene una duración determinada? Em, ¿Se acaba en algún momento? Claro, sí, mira, para nosotros, o sea, cada persona somos muy distintos a la hora de demostrar emociones, ¿no? Entonces, hay gente que no llora, pero no porque no lo sientan, no porque no les duela, sino porque no se expresan así, a lo mejor se expresan pintando o tocando música. O sea, lo que es importante es no guardarnos ese dolor, sino expresarlo cada uno como sepa. Yo, por ejemplo, lloro mucho, soy llorona, entonces yo he llorado mucho.
pero a lo mejor otra persona en vez de llorar, pues se ha puesto a tocar el piano, a componer una canción, a pintar, a proyectar ese dolor de alguna manera. Entonces, lo más importante es proyectarlo, no dejarlo fuera. Pero sí que es verdad, Nacho, que cuando hacemos un proceso de duelo, a nosotros en psicología nos enseñan que hay como varias etapas, ¿no? Una etapa que sería la primera, en este caso es como el shock, de no me lo creo, no puede ser verdad, o esto no es justo, ¿no? Son frases, ¿verdad?, que todos hemos oído cuando ha pasado la muerte de alguien. Entonces es como que no nos lo acabamos de creer, no nos lo creemos. La negación aquí es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo también, ¿no? Que tiene la mente humana ante algo que nos hace daño, que decimos no puede ser, no puede ser, no me lo creo, no me lo creo, ¿no? Pero también es verdad que negarlo es una manera de decirle a la realidad que se espere, que todavía no estamos preparados, ¿verdad? Porque es un impacto, ¿no? Cuando, sobre todo lo que decíamos, cuando son muertes inesperadas, es un impacto de esa noticia que es tan fuerte que muchas veces dejamos de escuchar, dejamos de entender, dejamos de pensar y incluso nos podemos bloquear, ¿verdad? Entonces, la negación, nosotros en psicología sí que tiene un sentido, que es dar una tregua a nuestro cerebro, a nuestra mente, para empezar a asimilar. Entonces, es importante el no me lo puedo creer, no ha pasado esto, es mentira. Luego, normalmente en el duelo, en lo que es un duelo correcto, luego si quieres hablamos de esto, Nacho, nosotros en psicología distinguimos dos duelos, el correcto y el que es ya patológico. Entonces, en el duelo correcto, que es el que estamos hablando ahora, la primera etapa es negación, la segunda sería enfado, nos enfadamos. Y es normal, o sea, tenemos rabia, no vamos a volver a ver a la persona nunca más. Entonces, claro, la rabia también tiene una razón de ser. Nosotros en psicología siempre decimos, Nacho, que no hay emociones buenas o malas, simplemente son informadoras. Entonces, ¿es normal sentir rabia cuando se te muere alguien? Por supuesto que es normal, porque es la rabia de no volver a ver a esa persona. Entonces, si la rabia queda dentro porque la disimulamos, pues nos va a acabar machacando. Por lo tanto, es importante sacar esa rabia. ¿Cómo? Lo de siempre, cada uno puede expresarlo como quiera. Hay gente que lo expresa hablando, hay gente que lo expresa escribiendo, hay gente que la expresa llorando, como sea, pero no la dejéis dentro. ¿No? Luego vendría ya la etapa que nosotros en psicología le llamamos negociación, que es el momento en el que, bueno, que empezamos a ver un sentido más allá, negociamos incluso, oye, pues qué suerte he tenido de haber conocido a esta persona. Es una etapa como un poquito breve porque, bueno, porque estamos como por una parte con el dolor de la tristeza de se ha ido, pero por otra parte empezamos a sentir pues también lo bueno que nos ha dejado esa persona, ¿no? La- Porque en el mundo dejamos cosas buenas. mm. Quería comentarte, y esto es a nivel personal, pero seguramente muchísima otra gente lo pasará y seguramente lo habrá compartido contigo en alguna de tus consultas. En experiencias mías con personas que han fallecido, de hecho, ahora mismo se me viene a la cabeza el fallecimiento de Álvaro. Uno de los sentimientos que se me pasó por mí los días siguientes, me acuerdo, de hecho, el primer día. Cuando ya, horas después de enterarme de la noticia, llamé a amigos míos para contárselo y poder compartir ese dolor, ¿no? Tenía un sentimiento yo de culpa. Culpa de por qué yo estoy aquí y él no. Es normal. Sí, muchísimo. O sea, es una de las fases del duelo, la culpa, muchísimo. De qué Mm. fuerte, ¿no? Y por qué yo no. Y sobre todo, ¿sabes de qué también? La culpa no solamente es de por qué yo estoy aquí y él no, sino qué no hice, qué no hice. ¿Qué no hice? ¿No? Cuando dices, jolín, ojalá tuviéramos ese poder como para ir salvando vidas, ¿no? Pero incluso a mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó tanto con mi padre como con mi madre. Con mi padre porque se murió del corazón y yo pensaba, ay, igual tendría que haber hecho algo, no sé, ¿sabes? Y con mi madre lo mismo, ya se murió de un cáncer muy rápido, en 2 semanas, que se lo detectaron y lo tenía ya totalmente extendido. Y yo pensaba, ay, ¿cómo no se me ocurrió hacer una analítica? Y, o sea, en fin, la culpa es intrínseca, es totalmente intrínseca en un duelo. Haces muy bien en mencionarla para la gente que nos pueda escuchar, de que es normal que se sientan culpables, pero que es una distorsión, ojo. No tenemos ese poder, no somos dioses, más quisiéramos, no podemos salvar a los demás, y cada uno tiene un proceso, una hora determinada, un día, y nosotros tenemos el nuestro también. Entonces, cuando os sintáis culpables, acordaros de esto, de no, era su proceso y yo aquí no pinto nada, no entro ni salgo. Es importante esto.
también. Es, es uno de los pasos de la asimilación, ¿no? De la Sí, muerte de alguien, ¿no? A lo mejor exactamente. ese sentimiento de culpa lo que nos está haciendo es bloquearnos de poder decir, de poder dar un adiós definitivo a esa persona y asimilar, ¿no? Sí, La pérdida, la muerte. Mm. totalmente, totalmente. Em, Porque ya, además el último paso, Nacho, de los que estábamos hablando, ya sería la aceptación. Que la aceptación es un poco lo que decíamos ahora, ¿no? mm. Aceptar que esa persona tenía su proceso, tenía su hora, eh, que cada uno tenemos otras cosas, ¿no? O sea, lo que decíamos, yo no sé, ni tú tampoco sabemos ahora mismo cuándo nos vamos a ir, ni de qué. Entonces, nadie va a poder hacer nada por nosotros. O sea, es nuestro proceso. Pues lo mismo para las personas que se nos van. Eso es tan importante, ¿no? Porque al fin y al cabo el duelo, lo que decíamos antes, ¿qué es? Es el proceso de aceptar, es el proceso de adaptarnos, de amoldarnos a la vida sin esa persona. Entonces, yo siempre digo que hay cosas que no se superan, ojo, ¿eh? Porque a veces parece que el duelo luego lo superas y todo feliz. No, no es superación el duelo. El duelo es aprender a vivir sin esa persona, que es diferente. O sea, yo creo que eso es muy importante. ¿Se puede aprender a vivir sin esa persona? Sí, sí, pero siempre habrá una tristeza dentro de ti. Eso también es importante, ¿verdad? Y luego también, Nacho, hablando de esto, también es importante que cada uno, a veces parece ¿no? que hay gente que me dice, Romy, es que se ha muerto tal persona y, a ver, tampoco estoy tan triste, debería sentirme fatal, ¿no? No es verdad. O sea, cada uno somos diferentes. Entonces, cada uno tenemos una manera de enfrentarnos al duelo distinto. Entonces, hay personas que lo asimilan muy rápido, hay gente que lo asimila muy rápido y hay gente que no. Y entonces hay gente que además se siente culpable porque dice, oye, se me ha muerto mi padre y bueno, claro, estoy un poco triste, pero bueno, a ver, también sigo haciendo mi vida. Entonces, claro, Romy, me siento mal, me dicen. Y digo, no, cariño, no te tienes que sentir mal, estás asimilándolo y cada uno lo asimila de una manera determinada. Distinto que me dijeras que haces ver que tu padre vive, que no ha muerto, entonces ahí ya tendríamos que indagar un poquito más, pero no pasa nada, ¿no? Sobre todo esto pasa mucho también, Nacho, que luego también que hablamos un poco de tradiciones, pero pasa mucho en el cristianismo. Yo que he estudiado en un colegio de monjas, cuando se muere alguien, alguna monjita, las monjitas se ponían contentas, porque claro, para ellas, ¡hala, qué suerte que la hermana tal ya está con Dios! Entonces, claro, fíjate lo diferente que es un duelo, por ejemplo, de una monja, ¿no? De una monja que se le muere a alguien, que un duelo de alguien que a lo mejor es ateo. Eso también hay que matizarlo porque cambia un poco. Sí, el tema de culturas, de hecho lo tenía apuntado, es determinante, ¿no? Yo pienso simplemente, por ejemplo, mi madre lo que me ha comentado es que, por ejemplo, cuando su bisabuela falleció, su abuela estaba de negro y pasó muchísimo tiempo, ¿no? A lo mejor en un proceso como de intimidad, de cobijo, de oscuridad, ¿no? Que al final eso es una interpretación, ¿no? Otras culturas lo celebran. Yo simplemente ahora pienso, por ejemplo, recientemente vi el telediario de cómo se celebra en México el Día de Todos los Santos, que es más como una celebración, ¿no? En donde traen comida, fotos y van a los cementerios y, y tiene como una connotación más positiva, ¿no? Lo que dices tú de recordar el legado, ¿no? De las personas que nos dejan. A mí personalmente me ha ayudado muchísimo a asimilar la pérdida de una persona en recordar su legado, las cosas positivas que me ha dejado, al menos a mí, y que me ayudan en mi día a día, ¿no? Muy importante. Sí, y lo que dices tú, que cada cultura, cada manera de ser es diferente. Aquí nos vestimos de negro, bueno, ahora ya no Mm, se usa tanto, mm. pero el otro día escuchaba un podcast, no me acuerdo de quién era, pero que hablaba de que, tampoco me acuerdo dónde, el luto no lo hacen de negro cuando alguien se muere, sino de blanco. O sea, yo pensaba, fíjate, qué Japón, creo, diferente. en Asia, en algún país asiático, van de Puede ser blanco. en Japón. Mm. Y ahora me he acordado, es en Japón. Dijo que era Japón. Sí, sí, Nacho. Y, o por ejemplo, también escuchaba una tradición que hay, no me acuerdo en qué pueblo, que cada año sacan a los muertos de las tumbas y los pasean. Es una fiesta como de alegría. Te recuerdo, pero te paseo. Y entonces, no sé si es el día 1 de noviembre, los sacan y los pasean. Pues si hay huesitos, huesitos, si está el cuerpo. Y yo pensaba, fíjate, aquí somos incapaces, ¿no? Hay gente que dice, Al no, quiero, revés. no quiero ni ver un cadáver. Ah, o vas al cementerio y solamente vas tú solo porque no quieres ir con nadie más.
Mm, sí. Total- Sí, Totalmente. las tradiciones, la cultura, probablemente de la religión o nuestro entorno, ¿no? Dependiendo de uno crezca, puede influenciar de una manera bastante significativa en cómo pasar ese duelo. Um, mm. Te quería preguntar, porque lo has mencionado, el tema de los niños. Por tu experiencia, que tú dijiste que tú trajiste a tus hijos al funeral de tu padre, ¿no? Creo que dijiste. Mi madre, Eso me pasa a mí también como mi con, padre no tenía hijos yo, de mi madre. de tu madre, perdona. Eso me pasó a mí con mi abuelo. Yo probablemente tendría 8 años cuando falleció y mi madre me llamó y me lo dijo. Me dijo, tu abuelo ya no está. Y me acuerdo de ir al tanatorio y al cementerio y ver cómo, bueno, de darle un beso a mi abuelo. Y luego, pues, como le introducen en el nicho, en el cementerio y le dan el entierro. Em, ¿Cómo deberían a lo mejor desde la perspectiva del padre, cómo se debería de educarle a un niño en torno al luto? Porque yo, por ejemplo, creo que no recibí ningún tipo de educación por parte de mi madre en cuanto al luto. De decir, por ejemplo, al mes que falleciese mi abuelo, ¿qué tal estás, Nacho? ¿Cómo lo estás llevando? Eso es algo que yo creo que tuve que procesar internamente, vivirlo yo solo. Y de hecho, recientemente, creo que fue este verano, empecé a tener como muchos recuerdos de mi abuelo que hacía mucho tiempo que no tenía y que de repente, pues mira, en el subconsciente, bueno, seguramente tú lo sabrás mejor, aparecieron, ¿no? Eh, Creo que es importante que los niños reciban educación de luto, que los padres hablen abiertamente sobre ello, que les hagan partícipes. Bueno, al final es una decisión si deberían de ir o no a participar al tanatorio, al funeral, etcétera, pero que sepan qué significa que la muerte y ese proceso que van a tener que vivir de una manera u otra, pero lo van a tener que hacer. Ujú. Absolutamente, Nacho. Es importante hablar y es importante preguntarles cómo estás, cómo te sientes. Em, por ejemplo, ellos dicen, ¿no? Pues, "Ay, se ha muerto mi abuela, entonces ¿eso qué significa? ¿Que dónde está? ¿No? Entonces, ¿dónde está cada persona, evidentemente, con sus ideas? ¿No? Yo, por ejemplo, sí que tengo las ideas de que somos almas. Entonces, explicar, si los niños te preguntan dónde estás, si los padres son creyentes, por supuesto, explicar sus creencias. Si los padres no son creyentes, se le puede decir dónde crees tú que está, por ejemplo, para que el niño diga, no sé, pues yo qué sé, en una estrella, vale, pues sí, en una estrella, cariño, ¿no? Un poquito vamos por ahí, pero sobre todo tranquilizar. Y luego una cosa muy importante que has dicho, Nacho, que a veces se muere un familiar y ya no hablamos más. Entonces, yo a mis niños les hablo muchísimo de la abuela, ¿no? Pues anécdotas. Ay, pues la abuela era tan lenta comiendo que se juntaba la comida con la merienda. Entonces, naturalizar, contar cosas de la abu, ¿no? En mi caso, abu de abuela, pues a la abu le encantaba comer crepes de chocolate, ¿no? Y yo creo que todo esto es importante también seguir con las tradiciones y seguir hablando de la persona que no está, contar anécdotas, los niños esto les gusta muchísimo porque es una manera, pues eso, de vivir con esa persona que ya no está, pero meterla de alguna manera en la familia, no como si estuviera viva, sino contar cositas de esas personas. Seguro que Nacho, si yo ahora te cogía y te diría, Nacho, te voy a contar cosas de tu abuela o de tu bisabuela que está en el cielo, porque yo la conocí, tú estarías encantado, me dirías, Ah, ay, sí, sí, Romy, mm. cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, y de hecho ahora, o sea, creo que en cualquier momento queremos como tener esos momentos de conexión, ¿no? Con nuestros antepasados, con nuestros familiares. Sí. Pero sí, desde un punto de vista de normalización. Sí, sobre todo. Mira, te voy a contar una anécdota, Nacho, que cuando mis hijos eran pequeñitos, tenían 3 y 4 años, teníamos un perrito adoptado que ya tenía 13 años, un pastor alemán, era una mezcla de pastor alemán, y ya se moría de viejito. Entonces, los últimos días como que no caminaba. Entonces, como no caminaba, yo cogí su cuna y la puse en la habitación de los juegos. Teníamos en esa casa una habitación donde los niños jugaban. Entonces, bueno, pues como un anciano, ¿no? Cuando está en una cama y no se levanta, llevaba pañal, entonces le dábamos muchas caricias, los niños jugaban con el perrito al lado, porque claro, el perrito le gustaba estar con nosotros. Y yo le daba la comidita así en la mano, le daba el agüita y les iba diciendo, uy, Buda, se llamaba Buda nuestro perro, y yo decía, Buda ya está a punto de irse al cielo, ¿eh? Porque fijaros qué viejecito está. Entonces ellos le hacían dibujos y se los ponían encima, como el pobre perrito no se movía ya, se lo ponían encima. Entonces, bueno, falleció dándole abrazos, falleció normal, o sea, ya lo sabíamos porque se notaba que se estaba apagando.
Y vino el veterinario, y lo llamamos, porque era un perro muy grande, vino el veterinario a buscarlo para llevarlo a incinerar, ¿no? Y al cabo de unos 3 años, claro, yo nunca más volví a llamar a ese veterinario, al cabo de unos 3 años a mi hermana se le puso malito el gatito y lo llevamos a él. Yo le dije, ay, pues vamos a llevarlo al veterinario este que era muy majo el chico, que vino a casa a buscar a Buda. Y yo le dije, bueno, usted no se acordará de mí porque yo le llamé y me dice, claro que me acuerdo de ti. Digo, hombre, ¿cómo se va a acordar de mí con todo el trabajo que tiene? Y me dice, porque fue súper especial el ir a tu casa a buscar a tu perro y verlo en la habitación de los juguetes, con todos esos dibujos encima y todo ese decorado, o sea, no me olvidaré nunca de ti, me dijo, ¿no? O sea, claro, el señor se impactó. Y es verdad, o sea, ellos lo vivieron muy bien la muerte del perrito. Mira que los niños ya sabéis que les encantan los animales y los adoran, pero lo naturalizamos mucho, Nacho, lo naturalizamos mucho. Entonces creo que eso es lo que hace falta, naturalizarlo. Y no decir, uy, este perro que se va a morir, que los niños no entren, vamos a llevárnoslo a otro sitio. No, no, no. Es explicarles las cosas. Los niños, además, son más listos de lo que parecen, son muy esponjas y entienden más que nosotros, Nacho. Muchas veces ellos son más sabios que nosotros, lo entienden mejor. Sí, 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 sí. Real. Se me están viniendo ahora memorias bueno, del fallecimiento de mi abuelo eh, como que pensamos que los niños no saben, pero sí, tienen ojos, ven, tienen un cerebro donde guardan recuerdos, memorias, ¿no? Y si intentamos como esconder todo eso, no estamos haciendo un gran beneficio. Sí, Para ello. te voy a contar una anécdota ahora que me dices de mi hija, que cuando se murió mi madre tenía 5 años, que mi madre le había dicho, o sea, mi madre murió un 16 de noviembre y el 16 de diciembre es el cumpleaños de mi hija. Entonces mi madre le había dicho, no me acuerdo, que le iba a regalar no sé qué, ¿vale? Y entonces mi hija fue a ver a mi madre el 15 de noviembre, que tampoco nos esperábamos, que se muriera al día siguiente, o sea, fue muy y la fue a ver. Y cuando llegamos a casa, mi hija con 5 años me dice, mami, el regalito que me quiere hacer la Bu para mi cumpleaños, prefiero que me lo regales tú. O sea, Mm, es como que ella sabía que mi madre no iba a llegar a su cumpleaños, ¿sabes? Entonces me dijo, prefiero que me lo regales tú. Y yo pensaba, fíjate qué fuerte, qué intuitivos son los niños y cómo tienen abierto el canal, ¿no? Y de hecho mi hija se acuerda que una enfermera, ella le dijo a una enfermera, mi abu se va a curar, con 5 años, ¿eh? Y la sí. enfermera pobre, pues le dijo, claro, claro que se va a curar. Y ella, a día de hoy, que va a cumplir 10 años, me dice, mami, ¿por qué esa enfermera me dijo que la abu se iba a curar? O sea, fíjate, como ellos quieren saber la verdad. A lo mejor ella hubiera preferido que la enfermera le hubiera dicho, pues no lo sabemos, cariño, no lo sabemos, pero la cosa no pinta bien, ¿no? Y es así, o sea, ellos son muy sabios y quieren saberlo. Mm. Creo que afortunadamente vamos mejorando, ¿no? En cuanto a sociedad respecto a esto, ¿no? Si miro quizás la época de mis padres, por lo que me cuentan ellos, cómo se vivía la muerte, experiencias mías hace 15 años, pongamos, o ahora cómo se vive, cómo se vivirán, creo que estamos dando pasos hacia adelante, ¿no? ¿Crees? En cuanto a naturalizar. Sí, yo Em, creo que también aquí hemos influido mucho, no es para echarme flores, pero creo que hemos influido mucho los psicólogos, como ahora por suerte muchas familias, muchos niños ya están yendo al psicólogo, que antiguamente no iban, entonces el psicólogo todo esto sí que lo sabe explicar y se lo explica un poco a la familia, ¿no? Porque sí que es verdad que a mí me han llamado personas, amigos, conocidos, para preguntarme, oye, Romy, tú que eres psicóloga, te ha muerto el abuelo, ¿qué tengo que hacer con la niña? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? Entonces creo que la gente ya está mucho más informada que antaño. Sí, por eso hay que ver el programa que hicimos contigo en la segunda temporada, cómo es ir al psicólogo. Porque yo me acuerdo perfectamente cuando era pequeño ir al psicólogo era que tenías algún problema. Era Totalmente. sinónimo de problema, cuando es completamente al revés. Claro, por suerte ahora cada vez la gente quiere, ¿no? Ir y los niños Sí. van encantados. Pero yo me he encontrado, niños de 12, 14 años que no, no, porque yo no quiero decir que vengo al loquero, ¿eh? Lo que decíamos en ese programa. Y dices, madre mía, ¿aún hoy? ¿A una fecha de hoy? ¿Estamos así? Entonces, por supuesto que gracias a Dios vamos avanzando, pero hay que quitar la idea de la cabeza de que el psicólogo es el loquero, ni muchísimo menos. Es una persona que te va a acompañar y te va a ayudar a gestionar emociones, ni más ni menos. No arreglar, más que no, 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 no. Creo que esa es una de las cosas que todavía tenemos que seguir aprendiendo, que no hay nada que arreglar.
sino de interiorizar, ¿no? Mm, Y entender. Mm. Totalmente. El entendimiento es básico. Entender las cosas nos libera. Me está encantando esta charla contigo. Estoy viendo el tiempo, está yendo súper rápido, pero me gustaría hablar de una última parte contigo y que seguramente habrá gente que aquí, y ya es una, creo que ya es como una parte más personal, porque obviamente no hay nada científico basado, pero sí que me gustaría hablar contigo, porque tú lo mencionaste también en el programa que hiciste sobre la muerte, y creo que muchas personas querrán escucharlo, yo personalmente también, y compartir experiencias mías sobre nuestras creencias sobre qué hay más allá de la muerte, ¿no? Tú lo mencionaste, al final las personas somos energías, ¿no? Em, ¿Qué experiencia tú tienes? ¿Qué crees que hay más allá de la muerte? Y esto sería bueno, incluso Nacho, si quieres, podemos hacer hasta otro programa más adelante, hablando de experiencias así esotéricas, porque yo he tenido muchas ya desde Mm, pequeña. Pero sí que es verdad que yo lo conté también en el directo y lo cuento aquí. Yo había sido siempre muy creyente de energías, ¿eh? De que vamos que hay una energía que todo lo mueve, que somos energía, que la energía no se destruye, sino que se transforma, que nuestra energía, nuestra alma, llamémoslo como queramos, pues se va a otro sitio, ¿no? Otra dimensión. Yo siempre he creído en que somos dimensiones, ahora que estamos en la tercera dimensión, pero luego hay otras. Siempre lo he creído. Pero sí que es verdad que cuando murió mi padre, como que, hubo como ahora que sé que no está porque se ha ido, pero me gustaría saber que está bien, ¿no? Y dónde está. Y eso me dejó un poco como en shock, ¿no? Como choqueada. ¿De dónde está? ¿Estará en la nada? ¿No existirá? O sea, tuve una crisis existencial. Pero luego esa crisis se me fue pasando porque me pasaron cosas. Me pasaron cosas como, por ejemplo, recibir un mensaje desde su móvil y su móvil estar totalmente apagado y dentro de un armario. O sea, me pasaron cosas como muy heavy, ¿eh, Nacho? bien. Es como que él se encargó de alguna manera de que yo volviera a conectar con esa parte espiritual que había cerrado y que me diera cuenta, pues que evidentemente somos mucho más, ¿no? Que este cuerpo y que esta mente. Entonces, mi experiencia personal es que por supuesto que hay algo más. E incluso, Nacho, te contaré de mi madre. Mi madre, cuando levantó un 28 de octubre, ella, el 27 de octubre es mi cumpleaños, vino a mi fiesta feliz, a comer a casa, contentísima como era ella. Y el día siguiente, el 28, se levantó y se ve que fue a hacer pipí por la mañana y como que las piernas estaban tan débiles de golpe que no se podía levantar. Entonces tuvo que llamar a una ambulancia porque se quedó eso como débil, ¿no? Entonces empezaron a hacerle pruebas y vieron que tenía un cáncer primario de pulmón, pero que se le había extendido a todas partes, o sea, a todas partes. Le empezaron a hacer pruebas y era, o sea, desde los pies hasta el cerebro. Y que bueno, que entonces no se podría salvar. Entonces ella era un cáncer que no tenía dolor, porque ya te digo, lo que tenía era debilidad, pero no le dolía nada. O sea, de hecho le daban gelocatil y ella decía, ¿para qué? Si a mí no me duele nada. O sea, es muy fuerte lo que te estoy contando. Pero de la cabeza ella estaba muy bien. O sea, en ningún momento perdió la cabeza, no Mm, sé, en ningún momento. ¿Eh? Y sí. un día estoy sentada con ella tranquilamente, ella estaba en el hospital en una cama, estaba con el ordenador portátil encima, pues mandando cosas a mis pacientes, informes, y de golpe me dice, Romy, por favor, y digo, dime mami, y me dice, quítame a este espíritu de aquí, por favor, ¿no? Y yo, claro, claro, mamá, ¿no? Entonces, fíjate qué natural, o por ejemplo, fuimos con mi hermano a verla un día, bueno, íbamos todos a verla, y nos dice también supernatural. Dice, la que viene cada noche a verme es Tata. Tata era su madre, que ya murió. Y nosotros, ah, sí, 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 viene cada noche, se sienta aquí. Y entonces, esto que mi madre nos contaba, yo lo he leído en otros libros, de, por ejemplo, la psiquiatra que siempre menciono, Elizabeth Huber, es una psiquiatra austriaca que también trabajaba en un hospital con moribundos y explica un poquito las experiencias, ¿no? De la gente que se está a punto de morir. Y yo pensaba, qué fuerte, porque estaba mi madre diciendo lo mismo que yo he leído, familiares que ya nos vienen a recibir y que nos visitan. Y bueno, y son como experiencias que uno tiene
que te hace ver cómo somos energía y cómo hay algo más. Pasa que luego tenemos la mente, ¿no? La parte del ego, que la parte del ego cuando viene siempre ¿no? pues, se justifica, no, porque yo qué sé, pues estaría mal, no sé, ¿no? Y no tenemos que hacerle caso a la mente, tenemos que hacer caso más a esa parte intuitiva. Me pasó una anécdota, Nacho, que se lo contaba el otro día también a mi familia. El viernes fue mi cumpleaños. Y, Felicidades. muchas gracias, cariño. Y bueno, mis hijos monísimos me trajeron el desayuno a la cama, me pusieron como un mapa y me escondieron los regalos por la casa, hicieron como un mapa de la casa para que yo fuera encontrando regalitos, ¿no? Más monos. No, por favor, qué lujo. Y la verdad es que, oye, y luego era como era mi mañana, por así decirlo, ya se iban todos y yo me quedaba pues hasta tarde en la cama, ¿no? Siempre digo que el día de cumpleaños, si podemos, Como una nos lo reina. sí, nos lo tenemos que dedicar, que nos lo merecemos, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya se fueron todos, me levanté a desayunar muy contenta y le digo, ay mamá, ahora, le digo, si yo pudiera, ahora me iba a tu casa a tomar un café, ¿cómo me gustaría? Jolín, es que me gustaría tanto que me pudieras felicitar. Bueno, pues eso, esos pensamientos que tienes. Y al cabo de 3 minutos se apagan todas las luces de mi casa, todas. Y digo, madre mía, entonces, es como, ¿sabes cuando te salta, sabes que te Sí, salta, ¿cómo se llaman? El interfono, no sé, los plafones, ¿no? Entonces me quedo así, digo, uy, se han apagado todas las luces. Y nada, a los 30 segundos se volvieron a encender. Y digo, qué cosa más rara. Entonces lo primero que piensas es, ya está, si es que yo le he pedido a mi madre que de alguna manera me haga saber que está bien y que me ay, felicite. Y es su manera. Pasa que luego, ¿qué pasa? Nacho, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos la mente como cuando somos muy racionales, que luego viene la mente, no, porque es casualidad, porque no sé qué, o sea, en 365 días nunca se han apagado las luces, justo y le pido a mi padre que justamente. manifieste, se apagan, ¿no? Pero luego viene la mente racional a decirte que es, no, casualidad. Pero quiero decirte que si somos perceptivos, somos energía, estamos, y el hecho de que una persona haya dejado el cuerpo no significa que no siga, que no siga, que es lo maravilloso de todo esto. Que esto no se acaba aquí, vamos. Yo es que creo mucho en esto. Estoy segurísimo que tu madre estuvo ahí en ese momento y quería decirte algo y compartir. Querría compartir ese café contigo. Estoy segurísimo. Em, Sí, sí, sí. yo también personalmente he tenido experiencias. Mi abuelo tuvo como, bueno, tuvo un infarto, entonces pasó por, digamos, una fase de agonía, básicamente, durante, creo que fueron como 2 años, donde parte de ese tiempo lo pasó en mi casa, luego en el hospital, etcétera. Y me acuerdo que se quedó en mi habitación, yo me tuve que mover a la habitación de mi hermana y dormir con él. Y pasó ahí muchísimo tiempo, me acuerdo de noches que mi madre las pasaba con él porque no se podía quedar dormida. Al final, debido al infarto, poco a poco, pues la sangre no, pues, no iba regando la cabeza, iba perdiéndola un poco, tal, etcétera. Y me acuerdo como un accidente, me acuerdo que había un pequeño calefactor en mi habitación para mi abuelo y él lo giró. Y empezó como, y había como un rodapié de madera que empezó a quemarse un poco, bueno, casi fue un incendio, menos mal que mi madre pudo reaccionar y salvarla a tiempo. Bueno, la cosa es que una vez falleció mi abuelo, yo volví a esa habitación y estaba esa quemadura, ¿no? En el rodapié. Y, y no sé cómo, pero cada vez que la miraba me conectaba muchísimo a mi abuelo y había momentos en los que le olía primero a él, o sea, durante muchísimos años ese olor a mi abuelo yo lo he olido en mi habitación, no siempre, pero en determinados momentos cuando quería conectar con él. Y también mirando a esa quemadura que había en el rodapié, a veces incluso podía llegar a oler el olor a quemado de ese momento, que obviamente ya al día siguiente ya no olía nada, pero a veces mirándolo y pensando en él conseguía como a lo mejor quizás volver a ese recuerdo de ese momento cuando se quemó, pero, pero sí, el olor la fragancia de él sigue permaneciendo y muchas veces, y yo creo que al final es como como dependiendo de cada persona lo viva, pero cuando necesito que suerte en algún momento no sé, ¿sabes? En plan, ojalá que me fuese bien esto, ojalá que me cogiesen en este sitio, ojalá que en este programa tenga suerte, intento siempre conectar con él y yo creo que cuando me ha ido bien, en parte ha sido porque él me ha ayudado. Mm, totalmente. Yo soy como tú, pienso como tú y, y sobre todo creo que
que eso también nos da mucha fuerza, ¿no? A los que nos quedamos aquí, por así decirlo, mm, el saber que de alguna manera nos podemos seguir comunicando con ellos distinto. Y te tengo que decir, Nacho, que hay personas que me dicen, ya, Roby, yo también creo, pero no me comunico con él, a mí no me pasan las cosas que te pasan a ti, que se me apagan las luces, que mi padre me manda un mensaje desde su móvil apagado, en blanco, no me pasa, y mira que quiero, ¿no? Entonces yo siempre les digo que por lo que yo he investigado, que hay un libro muy bueno que yo recomiendo, que es el de esta psiquiatra, que se llama, para todo el mundo que nos escuche, tienen que leer, sobre todo cuando estén pasando un duelo, La muerte, un amanecer, porque es un libro que te cambia mucho. Además, es un librito que no llega a 60 hojas, o sea, te lo lees en un par de días y os va a hacer como un clic, ¿no? Pero sobre todo a todas esas personas que a mí me dicen, Robbie, yo quiero comunicarme y no lo consigo, yo desde la experiencia, desde lo que he leído, desde lo que he investigado, ellos están en la frecuencia del amor. Entonces, si nosotros queremos comunicarnos con la frecuencia del amor, tenemos que vibrar en amor. Si estamos llorando, tristes, hechos polvo, no, con no, rabia. es como que yo quiera escuchar Cadena Dial que está en el 99.4 y esté en el 102. Es que no la voy a escuchar y me queje, "Ah, quiero escuchar Cadena Dial". No, tengo que No. ir a esa frecuencia, ¿no? Entonces, esa frecuencia es cuando estéis en amor, agradecidos, diciendo qué suerte tengo de que seas mi madre porque sigues siendo mi madre, estés donde estés. Ahí vibras en esa frecuencia que te dejará poder escuchar, olerlos, sentirlos. Es ahí. Es un consejito. Eh, Me la apunto, me ha gustado mucho, la verdad, estar en frecuencia con las personas. Y sobre todo, o por lo menos como yo lo he sentido, en los primeros días después de que esa persona haya fallecido, es cuando noto realmente, es cuando quiero conectar con esa persona, recordar, es cuando lo noto muy intensamente. No sé, es como esa energía todavía sigue, gran parte de ella. Creo que también es un momento de, ¿no? De iniciar el duelo, de empezar a la muerte, pero también aprovechar también para, aunque ya no esté viva, aunque ya no pueda hablar con nosotros, sí que creo que conectar con ella también resulta como más sencillo, más fácil, ¿no? Porque todavía esa energía está ahí. Y Sí, poder, pero de lo que dices tú en la misma, en la frecuencia del amor. Mm, sí, sí, no, no se puede mm. conectar. Entonces Qué es muy... bonita, me gusta mucho esa metáfora, ese consejo. Me lo guardo. Me voy a acordar mucho de él. Sí, 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 muy bien. Y una cosa también importante que me he dejado decir, Sí. cambiando un poco de tema, pero la importancia de ir al psicólogo, ¿no? De un duelo. Nosotros, lo que te decía al principio, ¿no? Que llamamos duelo, duelo común. Hay duelo, pues, de que tienes que llorar, lo que yo decía, las fases, atravesar, tener momentos de rabia, de incertidumbre, de lo que quieras, ¿vale? Y a partir del año, depende cómo estemos, sí que es verdad que a veces sí que se necesita ir a un profesional, porque ya se convierte en duelo patológico. Es decir, si ha pasado un año del fallecimiento y tú sigues, pues, con depresión, ahí entonces tienes que visitar porque ya es un duelo patológico que necesitas una ayuda porque no estás asimilando esa pérdida, ¿no? Entonces hay que matizar en lo que es duelo común a lo que es duelo patológico, que eso no me lo quería dejar. Muy importante. Y bueno, y yo creo que ante la duda no pasa nada por llamar a un psicólogo y preguntarle, oye, ¿no? Necesito de tu ayuda, me pasa esto, ¿no? Siempre, no sé, como que tenemos miedo como a preguntar, ¿no? Cuando es muy sencillo. Sí, 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 por supuesto, totalmente, exacto. Es muy sencillo preguntar o es muy sencillo, aunque estés haciendo un duelo común, ir a un psicólogo, compartirlo, ¿no? Yo tengo Mm, muchos ejercicios. Nosotros, en mi caso, cuando tengo a alguien que ha perdido un ser querido y viene, yo aplico muchas técnicas de programación neurolingüística para asimilar esa pérdida. La programación neurolingüística funciona con imágenes de esa persona, recuerdos buenos de esa persona. Entonces es como acelerar un poquito el duelo, por así mm, decirlo. La fase esa de la rabia es como acelerarla para pasar más a la fase de gratitud, de aceptación. mm. ¿Recomendarías también acudir al psicólogo como medida de prevención? Es decir, antes de que suceda la muerte. Sobre todo, a mí me ha pasado con familiares de personas que tienen familiares que se están muriendo. Han Mm, necesitado un refuerzo, ¿no? Una ayuda. mm, De, oye, Romy, que vengo porque se va a morir tal persona y lo estoy llevando fatal. Entonces mm, nosotros como psicólogos ahí ayudamos y damos herramientas también de cómo te tienes que comportar con esa persona, porque hay veces que decimos, esa persona lo sabe, que tiene un cáncer terminal, por ejemplo, pero
qué tengo que hacer, cómo tengo que comportarme, qué tengo que decirle, qué no tengo que decirle. Y para eso estamos nosotros, ¿no? Para dar un poquito de herramientas. Mm. Sí, también recomiendo, los que no lo han visto, ver el programa de la enfermedad en redes sociales con la colaboración que tuvimos con Álvaro, porque precisamente él nos dio tips desde primera persona de cómo tratar y dirigirnos a una persona que quizás nos deja, ¿no? Dentro de poco tiempo. Maravilloso. Yo lo voy a ver ese programa porque realmente creo que Álvaro no lo conocía personalmente, pero fue muy valiente de cómo afrontó su enfermedad y encima del programa que hizo contigo. O sea, creo que esto es maravilloso. Lo voy a ver, Nacho. Es un programa muy sanador y sobre todo para gente que no, al final no es solamente la persona que fallece, ¿no? Sino los que la acompañan, ¿no? Y se tienen que quedar aquí. Permitió a esas personas conocer más, ¿no? De él, ¿no? De sus experiencias, de sus emociones de primera persona, ¿no? Así que nada, se lo recomiendo. Como tu programa que hicimos en la segunda temporada, como este, porque lo defino yo como programas sanadores. Sí, son programas sanadores, Nacho. Mm, Son programas sanadores y son programas necesarios, además. mm. Si queremos vivir intensamente, si queremos dar un sentido a todo esto, creo que tenemos que dedicarnos a ver nuestros programas o los de cualquier otra persona, ¿eh? Pero dejar de ver tanta tontería y empezar a hacer cosas que nos nutren el alma. Sí, y no obviarlas, ¿no? Sino afrontarlas. Dejar de estar anestesiados o con la medicación o con los programas tontos que hay por la tele. Todo eso es anestesia. Todo eso es anestesia en realidad. Distraer la mente, ¿no? De lo que verdaderamente importa, o lo que nos importa, ¿no? Sí, 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 exacto. Dejar de estar anestesiados. Yo creo que eso es la clave, pero es la clave muy importante. Estaba buscándote una frase muy chula que te quiero buscar aquí, que tenía yo en el móvil, que dice, mira, la tengo aquí porque me gusta mucho y la guardé, que dice, maestro, porque ahora siento más dolor que antes. Dice, será, le contesta al maestro, será porque ahora elegiste la cura en lugar de la anestesia. Entonces, creo que esta frase es maravillosa. Dejar de anestesiarnos y la realidad tal como es y disfrutar, o sea, disfrutar de todo, disfrutar de que somos efímeros, lo que hemos dicho al principio, de que estamos de paso. Entonces, no elijamos anestesiarnos, elijamos la cura de verdad. También me había guardado una cita del programa que hiciste de la muerte en tu canal, Un Café con Romy, que dijiste, no sé si fuiste tú o Álvaro, pero uno de los dos dijisteis, somos lo que dejamos en el corazón de las personas. Probablemente, que creo que fuiste tú, no sé. Y es verdad. Sí, Y ese es creo que otro de los mensajes que tenemos que mencionar y guardar, ¿no? claro, porque ahí te planteas, ¿no? Si soy efímera, si me voy a ir de aquí, tanto si creo que hay otra cosa como que no. ¿Qué sentido no tiene todo esto? Y entonces, yo el sentido que le doy es que soy lo que dejo en el corazón de los demás, ¿no? Entonces, ojalá yo esté en lo cierto y mi madre esté en la otra dimensión y tal, pero si me lo estoy inventando todo, si mi mente se lo está inventando y no hay nada, ¿vale? Da igual, qué bonito lo que me ha dejado mi madre, qué bonito lo que me ha dejado mi padre. Entonces, que por lo menos nos quedemos con eso, con que somos lo que dejamos en el corazón de las personas, o lo que a ti te ha dejado tu amigo Álvaro. Lo que tú me cuentas es muy bonito. Entonces, esto ya solo por esto vale la pena vivir. Wow, Romina, gran frase. Gran frase para terminar este programa. Me ha encantado este ratito que he pasado contigo, este café con Romy. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Que por cierto, recomiendo a todo el mundo que le podáis seguir, de verdad, en Spotify. También subes los vídeos en Instagram, pero en Spotify los tienes también todos, ¿no? Sí, sí. Y nada, que como la primera vez que te tuve en este programa, de nuevo darte muchísimas gracias. Conversación sanadora, tema muy importante y no podía haber tenido a otra mejor persona que hablar contigo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por confiar en mí, por querer hacer esta charla conmigo y como siempre te digo, siempre que me necesites, aquí estaré a servir. Genial, y seguramente que volverás, estoy segurísimo, porque hay tantos temas de los que hablar y contigo es tan fácil, de verdad, enamoras a todos los que te escuchamos. Qué bonito eres.
Pues Sí, nada, muchísimas gracias y nada, un besito súper, súper, súper fuerte y nos vemos pronto. genial. Nos vemos pronto y bueno, pues a los que también nos están viendo, pues nos veremos también en un nuevo programa, podemos comentar. Muchísimas gracias. Un Mm. beso.